Bienvenidos a Moneycaster, nuestro podcast de finanzas cotidianas de Scandia. Y hoy estamos con los invitados espectaculares, Andrés Felipe Londoño, Santiago Bernal, y vamos a hablar de esos temas de nuestro día a día. Y vamos a tocar una noticia interesante y que a mí me llamó mucho la atención. Una mujer en China ahorró durante gran parte de su vida el 90% de su salario. Entonces la gran pregunta es, ¿esta vieja cómo lo logra? ¿Es una tacaña? También el contexto, cuánto se gana, ¿no? Porque pues es distinto ahorrar el 90% de su salario cuando uno se gana 100 millones que cuando se gana 1 millón de pesos, ¿no? Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención y yo no sé ustedes qué piensan al respecto. Yo, digamos, lo primero que quiero preguntarles es, ¿ustedes conocen a alguien de su entorno que le haya pasado eso o que sea capaz de ahorrar tanta plata a lo largo de su vida? Ojalá nos casaríamos inmediatamente con Sin esa duda. persona si ahorra el 90% y tiene esa capacidad de ahorro de una. Sin duda. Bueno, ustedes, digamos, obviamente uno lo primero que piensa es como medio freak, un poquito tacaña la cosa. ¿Ustedes qué opinan de ese tema de, no sé, o sea, primero si la consideran tacaña o no? Y si hay un tema que está como riñendo como con el tema de la actitud de abundancia, donde uno supuestamente en la medida en que da, pues también recibe del universo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues yo ahí creo que el tema de finanzas personales difícilmente se puede considerar como algo one size fits all, una camiseta de una talla única. Y eso depende mucho de las prioridades de las personas. Una lógica de finanzas personales es totalmente distinta para alguien que tiene hijos, que para alguien que no tiene hijos, para alguien que le gusta viajar, que para alguien que no le gusta viajar. Y yo diría que todo depende mucho de qué prioridades tiene uno en la vida. Eso es lo primero. Y lo segundo, también tiene que haber un balance entre presente y futuro, porque es que si uno se vive preparando para un futuro que puede que no llegue o que este planeta nos llegue ahí a 50 grados centígrados, pues ya, ¿para qué va a servir todo de 90% ahorrado si no va a ver cómo aprovecharlo? Santi. Yo creo que, a ver, o sea, en este caso particular, yo no sé si la juzgaría a ella. Primero porque me falta contexto y segundo porque en mi día a día y en mi vida yo sí me he dado cuenta que menos es más y que puedo vivir con menos si quiero y vivo más feliz y vivo mejor. Pero eso no quiere decir que no haya un espacio para el disfrute, que no haya un espacio para pasar tiempo con mis seres queridos. Entonces yo personalmente no estoy dispuesto a sacrificar tiempo de calidad con mi novia, tiempo de calidad con mi familia en pro de ahorro. No sé si me hago entender, ¿cierto? Entonces yo ahorro, yo invierto, vivo con lo que necesito, pero me doy un tremendísimo espacio para disfrutar la vida. Entonces siento que a la noticia puede que le falte un poquito de contexto porque puede que ella viva lo que tú decías, puede que gane, puede que ese 10% sean 20 millones de pesos, 30 millones, y si para ella es suficiente, pues yo no la juzgaría por ahí. No, yo igual, yo cuando vi esa noticia, bueno, yo pensé, ahí mismo mi reacción fue, "Uy", y pensé en un caso cercano al mío, que es una amiga, donde toda la vida en Colombia lo llamamos centavera. Ella, digamos, Uy. y hay una cosa que los abuelitos decían, cuidan tus centavos, que los pesos se cuidan solos. Entonces, ella era muy de aplicar los centavos, pero entonces, finalmente, cada momento que pasaba con ella terminaba siendo un estrés porque, oiga, tomamos un café, no, porque ese café no tenemos que ir, 2.300. oiga, vamos a comprar, no sé, algo, no, este supermercado no, porque entonces nos tocaba caminar 20 veces más. Entonces, finalmente, era difícil un poco, así pues, digamos que gastáramos, como que era un estrés alrededor de eso. Entonces, como que ahí mismo me imaginé esa situación. Y también la situación de mi amiga era como mucha escasez, como un enfoque demasiado centavero y finalmente a lo largo de su vida, pues digamos que como que esa premisa de escasez para mí fue, digamos, o sea, ha sido recurrente en su vida, entonces yo lo he tenido muy en la cabeza, eso no, yo quiero más bien como un tema de actitud de abundancia siendo responsable, o sea, como ese equilibrio. Entonces, después de ver esa noticia pensé, dije, bueno, no, esperemos que no sea ese tema como de ese
desequilibrio tan fuerte de eso, como ya mi chicatería, donde básicamente siento que yo no me merezco, o sea, que las personas sienten que yo no soy merecedor de nada bueno, entonces todo me lo tacañeo a mí. Entonces después dije, no, puede ser una situación donde claramente puede llegar a ese minimalismo, donde no sé si ustedes han oído esa corriente del Club de los 20 o el Club de los 30, que son personas que básicamente viven su vida y donde no puede haber más de X cantidad de cosas físicas, porque uno De Maricondo y toda esa, de esa esa, onda. Sí. exacto, ese estilo. Entonces puede ser, entonces un poco la conclusión después de esa noticia que yo vi es, volvemos a ese tema de, tú puedes ahorrar, digamos, mínimo el 10%. Ideal, el 30% de tus ingresos mensuales. Eso es lo que en principio nos dice la teoría. Okay. Pero si ahorras más, ahorras 60, ahorras 80, mientras que puedas mantener ese equilibrio en tu parte financiera, en tu parte de salud física, en tu parte espiritual, en tu parte familiar, pues todo bien, no, Sí, sin de juzgar. acuerdo. Ujú. Pero si decides ahorrar, o sea, si tienes, digamos, un desequilibrio en otros aspectos fundamentales de tu vida, que finalmente es consecuencia de tener un ahorro excesivo y pues digamos que michicatearle a tus hijos, a tu familia y demás, pues finalmente entra unas señales de alerta como tin, 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 ojo, porque pues tú debes partir de la premisa que tú eres merecedor de lo mejor. Ah, lo mejor dentro de dentro de un ambiente de responsabilidad, claro, pero lo mejor porque pues finalmente venimos a la vida, pues digamos para disfrutarla y para lo mejor en términos de educación, lo mejor que se pueda en términos de comida, de pasar tiempo con tus seres queridos. Entonces ahí es súper importante. Y ahí cuando ya dije, bueno, si la señora está equilibrada y pues finalmente ahorra, no importa, sí, o sea, siempre y cuando pues sus hijitos Termina no vayan, alimentados. si no van Claro. a tener déficit calórico, de no vayan a dormir debajo de un puente, no sé ustedes cómo ven eso. No, pues de acuerdísimo. O sea, lo que yo te decía era porque, bueno, un poquito de contexto, yo ya te he contado la historia. Yo estuve viajando por un tiempo como voluntario por el sudeste de Asia y por 5 años viví con lo que mi maleta me permitía cargar. Cada cosita que yo le echaba a mi maleta era un peso adicional y en una montaña tú lo sientes, ¿cierto? Entonces, pues me volví, o sea, digamos que tuve una mentalidad mucho más De lo de esencial. necesidad, de lo esencial. Realmente necesitaba, no sé, este saco. Mi novia decía, realmente necesito la plancha para el pelo. Sí, entonces como Mi que, novia diría que sí. pues no, es que también depende de las necesidades pues, de cada persona, pero entonces uno se vuelve como muy consciente de su entorno, pero yo nunca estuve dispuesto a sacrificar momentos por el dinero. Entonces yo soy de las personas que está dispuesta a gastar más en pro de disfrutar más que con esta idea de tengo que ahorrarlo todo. Pero entonces yo, ahorita que lo decías, se me vino una duda a la cabeza un poquito más macroeconómica y es, a ver, en una economía el Producto Interno Bruto está determinado por el consumo al final del día, ¿cierto? Entonces, si todos aplicaran lo que yo apliqué de compras De mínimas crecimiento. de necesidad, pues ese consumo, digamos, no traería crecimiento. Entonces, ¿cómo se juega ese parqués ahí? Sí, tal vez yo empezaría, yo diría lo mismo, vuelvo a la esencia, al equilibrio, ¿no? Porque digamos que es un sector, entonces nadie gasta, pero pues finalmente, ¿qué haces con esa plata? Pues esa plata entonces la inviertes, entonces pues eso, Exactamente. digamos que el sector financiero pues irriga esos recursos hacia otros sectores y finalmente pues digamos que la gente no compra de golpe cosas De materiales, consumo. pero entonces más experiencias, entonces Claro, seguramente digamos lo que la mano invisible empieza a equilibrar, si sucediera eso, pero evidentemente pues debería existir ese equilibrio. Yo, por ejemplo, en la pandemia pensaba mucho como economista, cuando uno veía esas calles vacías, yo decía,
Dios mío, esto es de crecimiento. Y cuando empezó el tráfico y la cosa, pues a Sentiste otra fluir, vez. yo decía, esto tengo que agradecer, Qué estoy trancón tan metida en un hermoso. trancón Sí. asqueroso, pero esto es Esto crecimiento implica económico, consumo. esto es que la Sí. gente va a ir a trabajar, esto es que la gente va a ir a un centro comercial y empecé a agradecer eso. Entonces, pues yo te diría, idealmente, claro, o sea, cuando ya se llega a un consumismo extremo, pues finalmente terminan consecuencias de contaminación, de unas cosas pues que estamos viviendo y que finalmente somos pues, o sea, somos víctimas de nuestro propio invento del Sí. consumismo extremo, pero tampoco se puede llegar al minimalismo extremo porque pues finalmente nos pasa un poquito lo que pasó en la pandemia, que pues se fue un freno de mano global, general y pues digamos que fueron consecuencias también muy difíciles. Entonces por ahí yo No, y diría lo que ese, tú ese dices, pues equilibrio. el dinero ya está creado y el hecho de que no lo gaste comprándome esa chaqueta significa que lo voy a usar en otra cosa. Puede ser en un producto de inversión, en una acción de no sé, cualquier empresa. Claro. También hay que atarlo con, porque yo veo que esta señora tenía también algo que puede, a mí me resuena algo en ella y es la búsqueda de la libertad. ¿Y qué es eso? En la práctica el ahorro por sí mismo carece de sentido. Es guardar dinero De acuerdo. que pues valor intrínseco no tiene, es un valor de intercambio que yo puedo cambiar por productos, servicios, etcétera. Y realmente adquiere valores cuando el ahorro adquiere valores cuando tiene algún objetivo. Mm. Y ese objetivo, en el caso de esta señora, y lo estoy interpretando desde mi sesgo personal, es libertad. ¿Y qué es libertad? El poder hacer con mi tiempo aquello que yo quiero y no lo que me toca. Básicamente esa es la esencia. Entonces, yo donde veo valor de un punto de vista quizá un poco exagerado de esta señora, es en ese equilibrio que tiene que haber en yo me doy mis gustos en el presente, yo vivo de acuerdo con mis prioridades, pero soy consciente de que las circunstancias presentes pueden no ser iguales o mejores en el futuro y yo tengo que estar preparado para eso. Entonces el ahorro por sí mismo, ¿qué es? Es guardar hoy recursos para un consumo posterior. Eso no basta. A mí me parece que el ahorro en sí mismo no basta, porque tiene que ir más allá en lo que decía Cata hace un rato y es, a eso hay que invertirlo, hay que darle un sentido, un uso eficiente a esto, porque si yo solamente dejo una plata quieta en mi cuenta de ahorros o debajo del colchón, pues no solo no estoy logrando mi objetivo de la libertad porque estoy perdiendo poder adquisitivo, estoy dejando esa plata perdiendo valor, y segundo, pues no le estoy dando un objetivo. Y ya cuando uno tiene los objetivos claros de que quiere, mire, yo quiero viajar al sudeste asiático en un año, pero también quiero retirarme tranquilo a los 40, 50 años. Y con base en esos objetivos es que el ahorro se vuelve inversión inteligente. Y es, escojo mis activos o en lo que yo invierto según mis prioridades. Y ahí es, por eso ninguna camisa le sirve a todo el mundo. Y hay que hablar de estos temas de esta manera abierta, porque lo normal es llegar a artículos que te dan recetas únicas y uno dice, ah, bueno, listo, la regla 50, 30, 20, ok, ahorre el 10%, pero el contexto de la persona importa. Y el mensaje central de acá es, lea desde sus prioridades y sus valores cómo es la mejor forma suya para ser feliz de manera responsable y sostenible. Total, sí. Sí, yo también pienso eso. Yo digo, mire, definitivamente cada persona y también en cada momento de vida es distinto, ¿no? Entonces yo obviamente me identifiqué con la señora porque la señora pues tiene hijos, tal vez de golpe tiene una familia. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿y qué es lo que quiere hacer ella con esos recursos? ¿Por qué está tan preocupada? Entonces no sé si su digamos que el por qué lo está haciendo es porque finalmente quiere, no sé, darse un gran viaje con los niños Claro. o darles una Ujú. educación extraordinaria como legado de maternidad. Entonces, también inmediatamente, exacto, como esa tendencia que tiene uno juzgar de la parte negativa, inmediatamente dije, bueno, en un Exacto. segundo puede ser algo que ella quiere buscar con eso. Y si, digamos, ese estilo de vida le da a ella equilibrio, equilibrio en su parte emocional, en su parte Ujú. familiar, en su parte financiera, en su parte física, en su parte, digamos, intelectual, pues todo bien. Entonces, yo, por ejemplo, en la vida he tratado eso. Yo
digamos que digo, por eso tengo mi rubro antojitos, porque para mí esos antojitos es Hay una prioridad. es prioritario Claro. para mí, es como mi forma de querer, es mi forma como de compartir y de decir, oiga, nos vamos a relajar acá. Y el antojito puede ser un antojito de unas vacaciones súper chéveres, Claro. o puede ser un antojito de un helado, o puede ser un antojito de el juguetico que uno sabe que no le sirve para nada, pero que Pero la uno hija quiere. dice, Sí. yo quiero ese muñequito que está lindo, y uno dice, bueno, está bien. Entonces como que tiene sus flexibilidades. Entonces, digamos que yo creo, finalmente, como que empecé a tener empatía en mi análisis mental con la señora y dije, pues puede que Tiene sentido. ese estilo de vida minimalista, ese estilo de vida, digamos, muy de más es menos, tal vez, tenga como un trasfondo realmente bonito y un trasfondo que a ella le da equilibrio en su vida, y pues por ahí todo bien, o sea, para mí es absolutamente De acuerdo. válido, y tal vez hay que aprender muchas veces. Yo también me acordé cuando Santi estaba diciendo eso. Nosotros con una amiga del trabajo hicimos esa caminata del Camino de Santiago, y entonces cuando estábamos pensando en lo que íbamos a llevar, la amiga mía efectivamente dijo, y lo de la plancha, y entonces Santiago se burló y tal, pero finalmente nos dijo, no, no lleven la plancha. Efectivamente nos llevamos la plancha, pero el primer día nos tocó caminar. Nos levantamos tarde, nos iban a recoger las maletas, y digamos que nos tocó caminar en la maleta con cosas del aseo. Ujú. Pero entonces ahí teníamos cremas, cremitas, de todo. Y cuando yo iba caminando, yo decía, jue madre, Yo, ¿por esta qué crema metí esto? me está pesando. Y entonces ahí es donde uno dice, oiga, digamos que hay que viajar ligero. Sí. Entonces también cuando y el aprendizaje que me quedó pues, de ese proceso de caminar todos los días más de 45 kilómetros, es uno tiene que también estar ligero y estar preparado para contingencias. Entonces, yo creo que es eso, o sea, finalmente también el aprendizaje de esa señora es que no tiene que tener tantas vainas, ¿no? O sea, para estar bien, puede estar ligero, y ese estar ligero no necesariamente tiene que ser algo negativo para tus seres queridos. No les estás michicateando cosas, no los estás matando de hambre, sino simplemente también les estás enseñando que eventualmente tú también puedes vivir una vida ligera. Entonces, pues, chévere la señora, mis respetos. Tal vez yo no lo he logrado, voy a intentar ser cada vez más juiciosa, no sé si logre eso como la señora, pero también, digamos que mucha berraca, ¿no? Mucha berraca Sí. haber logrado eso, pues poder, digamos que ser tan ¿Cómo juiciosa. lograrían ustedes, digamos, ya yendo al cómo de esta señora? Y es, bueno, ¿cómo llegó a tener la tranquilidad que ahorró el 90%? Y yo les voy a contar desde mi experiencia lo que yo hago me llega un ingreso y yo trato eso como un estado de resultados, pero previo, no reconociendo el gasto pasado, sino hacia futuro. Entonces llega el 100% y lo primero que yo hago es que asigno categorías de ahorro, es decir, lo que llaman tradicionalmente me pago a mí mismo, y es separo dinero de una vez que tiene un porcentaje específico, y luego con eso sí trato un ingreso disponible a partir del cual yo tengo unos gastos fijos y unos gastos variables. ¿Ustedes cómo organizarían, digamos, como un criterio de ahorro, o cómo lo hacen en el día a día? Básicamente yo creo lo mismo que tú decías ahorita, ahorrar por ahorrar es inútil si uno no tiene un propósito. Entonces yo desde más o menos los 16 años mando un pedazo de mi salario a la inversión. Para mí invertir es ahorrar, ¿cierto? Entonces eso me dio en mi vida mucha paz mental. Ahorita que les hablaba de mi viaje, me acuerdo que en un momento hicimos un retiro que en principio parecía un retiro de meditación y todo el rollo y no sé qué. Y cuando llegamos era un monasterio budista totalmente alejado de lo que nos habían Vendido. vendido, exacto. Entonces cuando llegamos el monje nos dijo, ¿están seguros que ustedes quieren hacer esto? Se llamaba meditación vipassana, y resulta que lo único que te daban a ti era una túnica blanca, porque o sea, si tú estás tomando, por ejemplo, jugo de mora y tienes una gotica, entonces ellos ya sabían que tú no habías sido lo suficientemente consciente para tomar el jugo de la mejor forma. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que
la inversión a mí me dio tanta paz mental que cuando llegué a este extremo de no tener absolutamente nada, yo llegué a un punto en que revisaba mis cuentas de inversión una vez al año y nunca más. Y yo me acuerdo que yo contactaba a Cata cuando al principio, cuando la cosa bajaba, yo decía, Cata, ¿qué está pasando? Estoy perdiendo 30%, 40%. Llegué a ese lugar, digamos que sané un poquito tuve una sanidad financiera y hoy en día reviso mis cuentas una vez al año y justamente después de esta experiencia me acuerdo que la inversión, o sea, las rentabilidades empezaron a pagar por mis gastos de viaje. Entonces, creo que ese hábito de ese cómo ahorrar desde el principio, invirtiendo, al final, o sea, al principio es difícil verlo, pero suele traer dulces resultados cuando las rentabilidades crecen. Bueno, mi historia es distinto. Yo vengo como de un contexto familiar. Mi mamá era como súper freestyle, como con el dinero, como el dinero es un medio fresco, eso fresco, todo fluye. Como que en mi casa, mi mamá era como, sí, como que la aproximación era muy pueril, como infantil, como, o sea, eso No no se se preocupe preocupe. por eso. Importante es que vamos a hacer, pero entonces, claro, yo por el otro lado, entonces como que finalmente me daba cuenta, oigas, ese estilo tan extremo de freestyle, de que el dinero viene por ahí, que todo, pues no, entonces empecé a ser un poco más juiciosa, entonces yo lo que hacía era, claro, tenía como esa dualidad de que, uy, mi mamá, uy, que esta cartera es divina, no me importa, me la compro, y yo empecé, no, un poquito, yo pues puedo tener esa pequeña tendencia de que ser muy freestyle, entonces voy a buscar mecanismos que eviten a toda costa esas tentaciones que pueden surgir. Entonces, yo a lo largo de mi vida he ahorrado, digamos que voy a poner un ejemplo de un producto en Scandia que a mí me gusta mucho, que es muy suitable for me, precisamente por eso. Entonces, a mí me gustan los productos que tengan penalidad por sacarlos. O sea, que simplemente yo no lo pueda contemplar en mi universo Okay. porque puedo tener la tentación de utilizarlos. Entonces, por ejemplo, no sé, yo utilizo mucho el CREA Patrimonio, que es pues, es un producto que tiene asociado un seguro. Entonces, ahí tengo como la contingencia de que si eventualmente me pasa algo, mis hijos están protegidos, pero que si tengo qué sé yo, una locura que digo, me voy ya a viajar por el mundo, no haya posibilidad de tocar esos recursos porque esos recursos, mi objetivo es mi complemento a la pensión o en caso de que yo falte, que mis hijos estén protegidos. Entonces, ese tipo de productos penalizados, si yo retirara esos recursos, más o menos pierdo todo el Claro. esfuerzo o gran parte del esfuerzo que he hecho. Entonces, yo, Catalina Tobón, que vengo de esa, digamos, dualidad un poco freestyle de mi familia, me apalanco de productos que tengan penalización para evitar cualquier tipo de, sí, como de lapsus, por llamarlo de Sí, alguna forma tentación, sí. mental, que pueda tener en mi vida. Entonces, eso por el lado. La parte de emergencia, utilizo esos productos que no tengan ninguna contingencia tributaria, nada, para tener para eso. Y tengo claro que si yo necesito pagar algo que no, ahí es cero culposo. O sea, lo que ahorro ahí es cero culposo porque está pensado en emergencias. Obviamente, entre más gordito lo vea uno, más chévere. Claro. Y tengo otro, digamos, intermedio que tiene, obviamente, contingencia, que me ayuda a mi parte tributaria y que me da un poco lo que a ti te da como esa tranquilidad, que es ideal si uno tiene una emergencia, pues no hacer frente a eso porque tengo mi emergencia, pero si digamos que pasa, o sea que me Un evento siento, de cola, algo sí, algo exagerado. exagerado, me siento como tranquila. Y entonces ahí tengo el tema tributario, tengo la diversificación, pero Fondo voluntario. lo utilizo en el fondo voluntario, exacto. Si tengo alguna, qué sé yo, necesidad extraordinaria, también puedo hacer de ahí, pero obviamente la idea es no tocar eso porque también, digamos que está pensado mucho más de Largo mediano y plazo. largo plazo. Claro. Y me gusta en la carterita tengo un librito donde voy, entonces tengo, no sé,
meto unos dolaritos, o sea, como billeticos, pesitos, o sea, como que tengo tres en la cartera, siempre tengo como no sé, 50 Un dolaritos, billete de 50 emergencia. euritos, 50.000 pesitos de emergencia. Uno nunca sabe que para un parqueadero, para alguna cosa, para no quedarse, porque o sea, me pasó en un momento dado que tenía el GoPass, iba a llegar a un peaje y pensé que el GoPass funcionaba, no había GoPass y no tenía cómo pasar. Estaba con los niños, el perro, me tocó parar ahí, decirle a alguien, ahí le puedo hacer una transferencia por Nequi, o sea, entonces aprendí eso, entonces siempre tengo mi billetico ahí por seguridad. Vamos a un tema emocional que está detrás de lo que le pasa a esta china. Yo creo que la gente que tiene algún comportamiento exagerado como este que vemos acá, tiene alguna marca en el pasado que probablemente no la ha digerido y que influye en su comportamiento. Yo me quiero ir al caso, les quiero contar como lo que me pasó a mí y por qué a mí me gustaron las finanzas. No fue un tema de, ay, qué chévere, voy a investigar este tema y ya. Tiene que ver con algo parecido de comportamientos familiares. Llegó un día mi mamá con una chaqueta espectacular de Silvia Cherasi, última colección, la cosa más espectacular del mundo, mejor dicho, iba a ser la estrella de todos los cócteles y reuniones a los que fuera con esa chaqueta. Acto seguido, compra el mercado con un sobregiro de su cuenta corriente. Y yo al ver eso, yo dije, pues yo no sé mucho de esto, todavía soy un niño, pero algo no está bien Algo no acá. cuadra. Y a partir de eso yo dije, no, venga, esto hay que investigarlo más. Y le hice preguntas a mi mamá del estado de las finanzas, de por qué eso está en rojo, qué es un sobregiro, por qué tienes un sobregiro, por qué tienes una chaqueta tan espectacular y un sobregiro al mismo tiempo. Claro. Y a partir de eso, yo voy a confesar algo, el miedo se transformó en un tema de, pues voy a aprender mucho de esto y me voy a volver un duro en este tema, por un tema de supervivencia, porque si estos comportamientos siguen así, pues cualquier eventualidad, cualquier emergencia que realmente ocurra, pues podemos terminar en la calle muy bien vestidos con la chaqueta. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, me investigué qué era una cuenta de ahorros, qué era una tasa de interés, cuál es la diferencia de interés simple, el compuesto, y uno tiene que usar esas emociones que tiene de chiquito y esas vivencias que tiene y esa escasez probablemente o esos momentos. Y algo que resuena mucho, Cata, y que dice mucho Cata, y es, hay que crecer a partir de eso. No hay que quedarse en la escasez, no hay que quedarse en el pensamiento de víctima, que es que por culpa del comportamiento de mi mamá antes yo no voy a, ¿sí? Hay que darse cuenta de eso, identificar que hay un problema y identificar las alternativas de solución, que en mi caso fue, pues voy a aprender de educación financiera y voy a aprender de estos temas para saber qué hacer. Y eso es la manera en cómo uno, desde una vivencia familiar, desde digamos, un momento emocional fuerte, pues eso se vuelve unos hábitos de ahorro y una vida responsable y sostenible. Sí, ¿sabes cuál es el problema que yo siento? Es que en Colombia la educación financiera es nula, prácticamente inexistente, y yo siento que los problemas financieros de un padre se heredan al final del día. Yo, por ejemplo, me identifico mucho con tu historia porque yo me decidí a aprender el tema de economía, fue por una quiebra familiar. Y entonces yo afortunadamente soy parte de ese 5 o 6% que de cierta forma tenían algo de educación financiera y dije, listo, voy a aprender del tema para que no me pase lo mismo de mi papá. Pero si tú vas al campo o si tú vas a un sitio, pues sí, a una familia de médicos, de arquitectos, los problemas se van a heredar y se van a triplicar y el hijo va a estar más endeudado que el padre. O sea, hay un dicho por ahí que dice, ¿cómo es que es esa vuelta? Abuelo, ¿lo conoces? Abuelo rico, padre... Abuelo emprendedor, hijo rico y nieto nieto miserable o algo Esa así. vaina, sí, esa vaina. Y eso es muy cierto. Es que, o sea, si uno no tiene buenos hábitos, los hijos tampoco los van a tener, los nietos. Por eso es que cuando uno adquiere esos hábitos, no solo los adquiere uno, sino que todo el círculo familiar y el círculo cercano, pues uno le cambia la vida a todos con una inversión pequeña, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Bueno, ya estamos acercándonos al final de nuestro podcast, pero yo igual voy recogiendo unas cosas muy importantes que ustedes dijeron. Primero, el tema, obviamente, de los sesgos, de la parte como inconsciente. Digamos que los seres humanos no somos 100% racionales, sino tenemos una parte, pues digamos,
atrás que no somos conscientes del tema y que esa parte inconsciente pues finalmente la heredamos, o sea, la heredamos generaciones tras generaciones y eso va formando lo que pues se denomina nuestra personalidad financiera. Todos tenemos una personalidad financiera, unos somos mucho más cautos, otros somos más, digamos, balanceados, otros somos más impulsivos. Y así como lo somos en nuestro día a día, en nuestra personalidad normal, en nuestra personalidad financiera, esos rasgos se van reflejando. Y como lo dices tú, yo creo que lo importante es entender cuáles son nuestros rasgos con nuestras bondades, pero sobre todo identificar nuestras falencias y nuestras oportunidades de mejora. Si uno identifica esas oportunidades de mejora, ahí es donde utiliza como el mecanismo de hacking. Entonces, ¿cuál fue mi hackeo? Que yo lo vi. Busque productos que tengan su buena penalización para que usted no se vea tentados. El que de golpe no es tan susceptible a las tentaciones, pues busca otro tipo. Pero lo importante es hackear esas falencias, conociéndose y buscar, digamos, en ese proceso, pues esas falencias o esas características, oportunidades de mejora, convertirlas en más bien cualidades, porque las muchas personalidades que tú dices, uy, esta persona es una irresponsable con las finanzas, no sé qué, lo que pasa es que más bien tiene un potencial de asumir riesgos que le pueden generar ingresos adicionales. Entonces, utilice eso a su favor. O el que es todo, que calcule y entonces el punto acá, no sé qué, y uno dice, uy, pero este sí es un poco, no, utilícelo a su favor porque eso le puede hacer generar unos ahorros impresionantes que usted puede invertir y que finalmente sin asumir tantos riesgos usted puede hacer crecer su patrimonio. Entonces, es eso, conocerse, ¿verdad? Claro. ¿Qué personalidad financiera creerías que tienes tú para cerrar? A mí me gusta mucho algo que se llama el eneagrama, no sé si lo conocen. No. Entonces eso es una cosa espectacular porque son 9 personalidades básicas y le pega, siempre le pega. Yo le echo esto a mi novia, le echo esto a la familia y todo eso, y todo el mundo queda así aterrorizado porque le pega a todo. Entonces, a sus motivaciones, sus miedos, los pensamientos típicos que usted tiene. El mío particularmente es el 8, que se llama el desafiador, que viene como de vivencias de chiquito donde sintió un entorno hostil alrededor y que se armó de fuerza interna para eso y que dice el mundo por fuera de acá es medio hostil y no me importa y vamos a guerrearla. Y de ahí viene ese andamiaje que he construido de educación financiera y de prácticas y hábitos financieros, donde soy cauto, soy responsable con lo que hago, pero no me cohíbo de disfrutar la vida un solo segundo. Súper, ¿y tú, Santi? A mí me pasa igual, yo creo que, ¿cómo se llama? ¿El número 8? El desafiador. Yo creo que soy desafiador, pero sin duda creo que mis traumas me hicieron un poquito más temeroso a la pérdida que a la ganancia. No sé si a ustedes les pasa, pero ganar 10,000 pesos en una inversión se siente peor que perder 10,000 pesos en una inversión. O sea, cerebralmente esto es dolorosísimo, mientras que ganar no tiene el mismo impacto. Entonces yo diría que yo me volví un freak de la inversión, soy el más apasionado porque a mí me ha generado mucho impacto y de pronto no sé si eso es una personalidad, pero diría que es como un divulgador científico de la inversión. ¿Tú, Cata? Yo pues no sé enneagrama, pero yo sería como la racional, la del equilibrio. O sea, yo ni soy ni tan para un lado, ni tan para el otro, ni tan así gastoncísima, ni tan agresiva, pero tampoco tan calculadora. Entonces yo iría como la balanceada. Yo soy la balanceada. Estamos acá los polos opuestos.